a la legisladora Luciana Echevarría. Hola Luciana, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Buenos días, a ver si mejoramos la comunicación. Bueno, Luciana, la entrevista, te saludamos desde aquí, desde Radio Tortuga 92.9, Paloma y Roberto. Luciana, buen día. Roberto te habla. Hola Roberto, ¿cómo estás Muy vos? bien, muchas gracias por atendernos. No, Bueno, por favor. sí, Luciana, bueno, hacíamos la introducción hace un momentito nada más con respecto a un proyecto que has presentado relacionado, ¿no es cierto?, con la violencia laboral. Es así, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, que necesitaríamos saber eh, cuáles son los objetivos que persigue el proyecto. bueno, sí, este proyecto nosotros lo presentamos el año pasado, justamente preocupados por una de las violencias que es de las más extendidas, pero al mismo tiempo de las más silenciosas, ¿no? Las más Sí, invisibilizadas. Y por así eso es. es importante abordarla, digamos, de alguna manera, tener políticas públicas en relación a esto. La verdad que por ahí uno se imagina que las situaciones de abuso de autoridad o de violencia laboral se dan más en las dependencias privadas, y sin embargo no es así. Lamentablemente esto se vive y es moneda corriente también en todos los establecimientos públicos. Ujú. Eh, Esto también salió un caso a la luz, que fue el de de la maestra Karina Karina Moyano. Moyano, sí, 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 sí. Sí, sí, que falleció por un problema de salud, pero en el marco de un hostigamiento permanente de su directora, que hasta el mismo día de su muerte le exigía cosas de trabajo que no correspondía porque estaba de carpeta médica, y esto salió a la luz, y rápidamente se hizo eco, ¿no?, de Sí. muchas otras situaciones que se viven en las escuelas públicas, que se viven en las dependencias de salud. Bueno, la verdad que ahí pudimos comprobar lo que ya intuíamos, ¿no?, que era Sí. esta cuestión de que efectivamente hay muchas situaciones que, digo, en esta ley que nosotros hacemos y que formulamos, y tengo que decirlo de la Ujú. mano del abogado Carlos Cafure, que es quien viene trabajando desde hace muchos años la problemática. Nosotros ahí hacemos una definición de los distintos tipos de violencia, ¿no? También Bien. incluye la violencia de género, la violencia entre pares, pero fundamentalmente está esta figura del abuso de autoridad, ¿no? Claro. Y cómo esto se manifiesta en distintas conductas, en distintos hostigamientos, que la verdad que son graves porque llegan a enfermar Ujú. a los trabajadores, incluso, bueno, en casos extremos también se ha llegado al suicidio, ¿no? Lamentablemente no hay un seguimiento a nivel nacional de este tema como para poder tener estadísticas precisas, pero hay, digamos, el caso más extremo que se llega a ese punto, Sí. pero sino también, bueno, hay renuncias, Ujú. hay enfermedades que derivan de esta cuestión. Claro. Entonces nos parece importante, a raíz de que el país ha adherido a la Sí. resolución 190 de la OIT, que justamente reconoce la violencia en los ámbitos de trabajo, Pero es no hay, que Luciana, pero no hay una ley nacional, ¿no? Disculpa la interrupción. no, Sí. no hay una ley. O sea, lo que existe a nivel nacional es la adhesión a esta resolución de la OIT, ¿sí? Pero eso no se ha bajado a tierra a través de una reglamentación nacional. Sí hay algunas provincias que han avanzado en distintas normativas, pero Claro. bueno, Córdoba no tiene nada. Por eso lo que estábamos buscando con este proyecto Sí. es generar un mecanismo, una herramienta, digamos, Claro. ¿no?, que es un procedimiento administrativo para que cualquier trabajador o trabajadora que sufre estas situaciones de violencia pueda denunciarlo sin la necesidad de judicializar el Claro. caso, Sin ¿sí? necesidad, claro. Así es. Claro, porque lo que hoy ocurre es que, digamos, la mayoría de las veces no se denuncia justamente por lo que decía al principio, ¿no? De Sí. que es algo que está como naturalizado, está Sí. invisibilizado. Muchas veces uno sufre estas situaciones, pero no la termina de reconocer y definir como situación de violencia. Pero después también ocurre que muchos quieren denunciar, pero no tienen los recursos para hacerlo, digo, Claro. porque tenés que contar con un abogado y con Claro. todos los procesos, digamos, las demoras y los plazos que implica un proceso judicial.
mientras tanto uno sigue estando en el ámbito de trabajo con la situación, con la persona, claro, digamos, que ha generado la situación de violencia. Entonces eso hace muy difícil muchas veces sobrellevar estos casos, ¿no? seguro, Entonces, claro, lo que se busca es que uno pueda denunciar directamente, digamos, que haya, o sea, el proyecto contempla la creación de un área específica dentro del Ministerio de Trabajo para receptar estas denuncias, y que en un plazo de pocos días se convoca una audiencia mediadora para intentar que se cese en la situación de sí, violencia y de hostigamiento, y en el caso de que eso no ocurra, ya establece sanciones. claro. ¿Sí? Luciana, ¿sería eso la Sí. creación, es lo mismo o no, esto de la creación de una oficina contra la violencia laboral? Lo Sí, que con- es eso, digamos. sí, Lo que nosotros estamos sí, planteando, sí, es un área, una oficina sí, específica dentro del Ministerio de Trabajo para la recepción de estas denuncias, porque hoy no te receptan en el Ministerio de Trabajo eso, sí. no, Uno tiene que, como decía claro, antes, sí o sí a través de un abogado judicializar el caso. claro, Entonces, lo que intenta esto, por supuesto que no va a resolver un problema que es una problemática de fondo, que muy atraviesa. abarcativa, claro, sí, 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 y que, a ver, también es importante, digo, las relaciones de trabajo en este sistema ujú, el capitalista en el cual estamos son intrínsecamente asimétricas, desiguales, sí, y eso ya desde el vamos genera una situación de poder que muchas veces se manifiesta en este tipo de violencias, ¿no? Entonces sabemos que es una problemática de fondo, que no es algo que se resuelve de un día para el otro ni con una sola medida, pero lo que buscamos es que el trabajador o trabajadora tenga una herramienta más para poder claro, visibilizar, para poder denunciar y también para que poder protegerse, claro, digamos, su integridad, también física y psíquica, ¿no? Por lo sí, que sí, decía antes, de que esto tiene un montón de repercusiones y manifestaciones en carpetas psiquiátricas, en tareas pasivas, en renuncias, ¿sí? Digamos, y el gobierno provincial no hace sí, nada al respecto. De hecho, claro. se preocupa por las carpetas médicas y psiquiátricas, se preocupa por las tareas pasivas, pero solo porque les representan un costo, ¿no? Luciana, sí, Sí, abarcaría también el ámbito privado, ¿no? No solamente el sí, público. sí, sí. Esto está pensado para los dos ámbitos, Ujú, ¿sí? Y por eso también es importante para que justamente, digamos, porque nosotros a nivel provincial, si bien, digamos, los ámbitos privados se regulan por normativas nacionales, digamos, el Ministerio de Trabajo tiene la posibilidad de sí, regular estas cuestiones procedimentales, ¿no? Que es claro, generar, como digo, es un mecanismo administrativo, ¿sí? Para facilitar sí, sí, y que sea más accesible a cualquier persona poder denunciar este tipo de cosas. Pero también a nosotros por eso hacemos mucho hincapié en la cuestión pública, por lo que sí, decía al principio, ¿no? De que muchas veces se cree que en los espacios públicos no sucede, y al contrario, hay una no, claro, violencia que se sí, ejerce incluso desde las más altas esferas, porque, digamos, es toda una estructura sí, verticalista, autoritaria, ¿sí? Que sí, no es, por ejemplo, volviendo al caso de Karina Moyano, no es solo una directora, ¿no? Hay todo desde las inspecciones, del propio ministerio, o sea, hay una forma de trabajar que ya de por sí es violenta, ¿no? Entonces es como seguro, el plafón y el escenario propicio para que estas situaciones se den. claro, Luciana. ¿Hola? Sí, Sí. Luciana, te iba a consultar porque justamente una de las problemáticas que, bueno, también como mencionabas, el sector público, el sector privado transitan sus trabajadores y trabajadoras en estas circunstancias, muchas veces uno va naturalizando, lo mencionaste antes, algunas conductas que uno las entiende, bueno, como parte del fragor del día laboral, ¿no? Una denostación, una humillación, un abandono, ¿no? ¿Cuáles son las conductas que habitualmente ustedes en el trabajo que han hecho del desarrollo del proyecto han notado más frecuentemente referidas que sufren los trabajadores en el ámbito laboral, sea público o privado? ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que ustedes han notado que se producen? Bueno, sí, son muchas. Nosotros en el proyecto hacemos en carácter denunciativo Ujú. algunos ejemplos, Sí, digamos, en que se manifiesta este tipo de violencia que llega, digamos, desde la persecución, por ejemplo, por cuestiones sindicales, a las cuestiones mínimas de
cambiarte del área de trabajo sin explicación, darte tareas imposibles de realizar, denigrarte, digamos, de acuerdo a tus capacidades, digamos, incluso también delante de tus pares, incomunicarte digamos, con otros compañeros y compañeras. Bueno, también la cuestión de la brecha salarial, digamos, ¿no? La diferencia, digamos, el pago por las mismas tareas a distintos trabajadores. Bueno, y después, bueno, por supuesto, también está la cuestión de la violencia física, pero en la mayoría de los casos no se llega a ese punto, ¿sí? Sino que son estas cuestiones un poco más sutiles, cotidianas, permanentes, ¿sí? Es exigirte cosas como, vuelvo al caso de Karina, digamos, que no correspondían y que era imposible para ella realizar, estaba internada, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Presentación de carpetas, de informes, cosas, así que la verdad que nosotros hicimos un conversatorio con distintos especialistas, ¿no? que abordan la cuestión de la salud laboral, las situaciones de violencia, y cuando empezaba a contar, digamos, ¿no? Algunas de las situaciones en las que cómo empieza, ¿no? Como con pequeñas cosas, y eso se empieza a hacer una escalada. Y la verdad que todos los presentes, uno veía las caras y después también lo manifestaron en el momento del intercambio, digamos, sorprendidos de darse cuenta que su situación individual en realidad le pasa a muchísima gente, ¿no? Que estamos, digamos, dentro de una problemática que es social, que atraviesa las instituciones. Entonces, es muy importante esto, y la verdad que muchos de los que fueron a la charla nos agradecían porque se sentían por primera vez contenidos, ¿no? Porque uno cree, digamos, que es algo que le pasa a uno, muchas veces cree que uno es responsable, digamos, de la situación esta que se genera con sus superiores, hay culpa, se empieza a expresar un malestar en términos individuales, pero en realidad después nos damos cuenta que es una cuestión mucho más general, digamos, ¿no? Y por eso es importante tener políticas específicas para intentar frenar, digamos, y erradicar la violencia en estos ámbitos. Muchas veces te instala un superior de que sos vos como empleado el responsable de tal o cual resultado que merece el reproche, ¿no? Eso a veces se da, ¿no? Claro. Es como una responsabilidad personal, como si uno fuera el responsable de la agresión, ¿no? Sí, y por eso está esta cuestión de la denigración, ¿no? De plantearte que no sos capaz de hacer cosas, ¿sí? O que todo lo haces mal, y justamente delante de otros compañeros, digamos, eso es algo muy común, lamentablemente, más de lo que uno cree. Actualmente, Luciana, vos mencionaste que si un empleado, una persona, un trabajador, trabajadora, tiene un inconveniente de este tipo, puede recurrir al Ministerio de Trabajo, pero con la asistencia obligatoria de un abogado, ¿es así? Claro, sí. Nosotros tenemos muchos casos de gente que ha acudido al Ministerio de Trabajo y ahí no te recetan la denuncia. Claro. Y la propuesta... No actúan de ninguna manera. La propuesta de este proyecto es justamente darle a esta estructura, que es el Ministerio de Trabajo, un espacio adecuado y una normativa para que ese reclamo, esa necesidad, sea contenida, según decía el proyecto, sin mayores protocolos, digamos, ¿no? ¿Es así? Claro, es facilitar, hacer un mecanismo mucho más accesible y también más eficaz, porque, digamos, más allá de la judicialización, por ejemplo, en los ámbitos educativos, uno puede, digamos, de hecho, es importante agotar la vía administrativa a presentar, por ejemplo, vía inspección, alguna queja en relación a tus directivos, ¿no? Claro. El problema es que en la mayoría de los casos, por lo que decía antes, de que hay, digamos, una estructura verticalista, autoritaria y una violencia que se ejerce desde las más altas esferas, es que la mayoría de las veces las inspecciones no actúan frente a esto. Al contrario, terminan protegiendo a los directivos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante también tener otra vía, digamos, por fuera de lo que es la estructura, ¿sí? Administrativa, para que sea más eficiente, para que pueda encontrar alguna respuesta, digamos, este trabajador sin involucrar a los que están directamente, ¿sí? En la relación laboral. Luciana, con respecto al proyecto, ¿tiene apoyo de las organizaciones gremiales?
Sí, sí, eso es también importante decirlo. Bueno, yo mencionaba a Carlos Cafur, que viene trabajando desde hace años. Este proyecto cuenta con el aval de decenas de sindicatos, también de distintas dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba, como por ejemplo la Facultad de Derecho. Sí. También, al contarles, digamos, a la audiencia que empezó el debate en la legislatura, logramos que se empezara a discutir no solo nuestro proyecto, sino también otras iniciativas similares que son de otros bloques legislativos, incluso del propio oficialismo, lo cual creo que esto demuestra de que efectivamente es una problemática que hay que atender, que es urgente tomar medidas y que hay, digamos, condiciones para poder consensuar un proyecto que contemple, nos contemple a todos, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, igual después de una pelea para que esto efectivamente sea así. Ustedes saben que el oficialismo tiene hegemonía absoluta en la legislatura, entonces lamentablemente son ellos los que ponen la agenda, ¿no? Legislativa, instalan la agenda de lo que creen importante y que no. Nosotros logramos que el debate comience, pero bueno, ahora la pelea está para que no quede en la nada, sino que efectivamente se avance en esta discusión. Pero lamentablemente ahora el oficialismo está abocado no a discutir estos temas tan necesarios como la violencia laboral, sino cómo seguir ejerciendo violencia hacia los sectores que pelean, incluso de los trabajadores, con otras iniciativas que buscan criminalizar la protesta social. Entonces ahora estamos embarcados en ese debate en la legislatura y tratando de frenar estas iniciativas que están atentando contra un derecho constitucional. En este sentido, Luciana, sospecho que una iniciativa, hablando de la que inició la charla, esta de la violencia laboral, debe tener resistencias, ¿no? Porque de alguna medida es otorgarle más herramientas a sectores que históricamente han sido denostados en el marco de esta, como mencionabas, desigual relación laboral, esta asimétrica relación en el marco del trabajo. ¿Ustedes han notado esta resistencia? ¿Hay presión? ¿Hay una acción, por ejemplo, por parte del oficialismo de enfriemos esto porque nos estamos tirando contra patronales que son nuestros financistas? ¿Esta aseveración que yo hago, ¿es correcta o es incorrecta? ¿Cómo lo ves? No, claramente. Yo creo que es un hecho, también por lo que decía, de que si es el propio Estado provincial el que tiene, digamos, genera las estructuras y los mecanismos para que esta violencia sea posible, es el principal violento, por decirlo de alguna manera, sabe que todas estas cosas se les va a volver en contra, digamos, ¿no? Porque va a haber, digamos, muchísimas más denuncias contra los propios funcionarios, directivos y demás. Entonces, por supuesto que hay una resistencia en ese sentido, ¿no? No es casual que nosotros tengamos que pechar tanto para que un tema tan importante como este se debata. Claro. Evidentemente no es una prioridad porque justamente se saben responsables, ¿sí? y bueno, saben que esto es facilitar o de alguna manera empezar a visibilizar aún más todas estas situaciones que están más silenciadas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso implica una pelea integral, digamos, y que siempre tiene que ser acompañada, digamos, por instancias de movilización. Nosotros estamos juntando firmas a favor del proyecto. Y bueno, para que realmente el tema se coloque en la agenda y que podamos arrancarle al oficialismo una medida que también es importante decirlo, no alcanza con que esto se apruebe, porque tenemos lamentablemente muchísimos casos de leyes muy bonitas que se votan para poder decir hacia afuera que se está haciendo algo al respecto, pero no se aplican, Claro, que después no se aplican, no se reglamentan, digamos, porque quedan en manos de los propios funcionarios, digamos, ¿no? Entonces, esto recién empieza, no es solo lograr que se apruebe, sino que después permanentemente es que esto se cumpla, que sea eficiente, que sirva. Entonces, bueno, es una pelea permanente. Luciana, mencionaste rápidamente en algún momento y que también era nuestro interés consultarte respecto de esta iniciativa de algunos sectores de la política cordobesa para, de alguna manera regular las manifestaciones sociales en un contexto que ya es complicadísimo en términos sociales y económicos y que me parece que va a tender a empeorar, pareciera, ¿no? En este sentido, ¿has tenido
algún tipo de reacción frente a los posicionamientos que ha hecho tu espacio político en contra de estas iniciativas? Sí, por supuesto. Yo he sido muy crítica desde el primer minuto en relación a estas iniciativas, y lo expresé en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se empezaron a debatir estos proyectos, y estoy impulsando junto a otros sectores una multisectorial que iba a ser en un principio el jueves, pero a raíz de una situación de duelo del sindicato Luz y Fuerza fue prorrogado para el martes, pero es una reunión multisectorial donde pretendemos que los sindicatos, las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, los distintos sectores del activismo ambiental, feminista, bueno, todos los que nos manifestamos de distintas maneras por derechos sumamente elementales, nos parece importante dar una respuesta, ¿no?, ante este ataque que entendemos que es muy grave, que atenta directamente contra las libertades democráticas y contra un derecho que termina siendo la base de la garantía de los demás derechos, ¿sí? Porque nadie se moviliza porque sí, porque tiene ganas, porque no tiene nada más importante que hacer. Uno llega a la instancia de la movilización cuando ya no hay respuestas por parte de las instituciones de este régimen político para las cuestiones más elementales, ya sea de las cuestiones salariales de un sector de trabajadores, en relación a los índices de pobreza y la necesidad de tener un plato de comida, digamos, en muchas familias, la cuestión ambiental, digamos, ante lo poco que nos queda por defender, las vidas de las mujeres, digo, estoy mencionando, o los jubilados, o sea, cuestiones que son centrales, ¿no?, y que son las causas de las movilizaciones. Entonces, a mí me parece, y es lo que he manifestado desde un principio, de que acá se quiere correr el eje del debate, porque nos quieren focalizar en cuáles son las consecuencias de las movilizaciones, de cómo esto afecta, por ejemplo, a los comerciantes del centro de la ciudad, y no reparar en las causas. O sea, y cuando nosotros vamos a las causas es porque efectivamente hay derechos humanos elementales que están siendo violentados y que hay responsables de esto. Y cuando uno mira, la mayoría de los casos, por acción o por omisión, el Estado es responsable. Entonces, no se le da respuesta, no se canalizan estos reclamos, y después entonces buscan la manera de a través de estos mecanismos, a ver de sacárselos de encima. O sea, hoy estamos discutiendo no cómo sacar a la gente de la pobreza, sino cómo sacarlos de la calle. ¿Sí? Claro. Entonces, la verdad que nos parece muy grave que la legislatura provincial en estos contextos de mayor, vos lo mencionabas, de mayor crisis económica, de mayor crisis social, no esté pensando, no esté abocada en dar respuesta a esas situaciones, sino en ver cómo criminalizar aún más a los sectores que ya la están pasando mal, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que nos parece un círculo, digamos, muy jodido, muy funcional, obviamente, el gobierno, y que lamentablemente sectores que también se postulan para gobernar, entraron en esa lógica, ¿no?, de ver cómo el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Porque estamos hablando de personas que están siendo víctimas, que no están teniendo respuestas y que el último recurso que tienen es el de estar en la calle. Claro, vamos a aclarar, ¿no es cierto?, que estos dos proyectos hay, Luciana, ¿no?, en la legislatura, que es del PJ, del CID, y otro de la Unión Cívica Radical de Rossi y Grade Panetta. Sí, el proyecto del radicalismo lo que busca es regular la forma de las movilizaciones, es decir, establecen, las calles por las cuales uno puede transitar y sobre todo plantea que uno tiene que avisar con 48 horas de anticipación que tienen intención de movilizarse, cuando muchas veces las cosas son, de hecho ellos mismos, es contradictorio el proyecto, porque en el propio proyecto, cuando definen las manifestaciones públicas, dicen que son aquellas que son algunas previstas y otras espontáneas, entonces difícilmente uno siempre puede avisar con la anticipación que una marcha se va a realizar. Claro. Pero después el decir es mucho más grave porque, directamente criminaliza a través, establece una reforma del Código de Convivencia que
nosotros siempre hemos sido muy críticos de este código porque son normativas que son, digamos, de carácter punitivo, pero con escasas garantías procesales, es decir, Claro. Tiene mucho poder la policía, acá el que juzga es un ayudante de fiscal, lo cual no corresponde porque, digamos, los fiscales y los ayudantes fiscales están formados para investigar y para acusar, no para Claro. juzgar. Digamos, la mayoría de las veces no se garantiza el derecho de defensa. Digamos, entonces, ya de por sí, el Código de Convivencia tiene una situación muy precaria en relación a las garantías procesales, y acá lo que se busca es agregar figuras, digamos, delictivas, por decirlo de alguna manera, que no solo tienen que ver con la protesta, ¿no? Claro, sí. También incluye, por ejemplo, días de arresto a aquel que hurga la basura, es decir, los cartoneros van a ser más perseguidos, digamos, con este proyecto, a quienes eventualmente orinen en la vía pública, o sea, todas las personas que están en situación de calle, digamos, también van a ser perseguidas por este código. Y por supuesto establece la cuestión de aquellos que se manifiesten, que digamos, pueden tener digamos, distintas sanciones, o sea, puede ser trabajo comunitario, multas o días de arresto, y estas penas se duplican en el caso de que uno, por ejemplo, esté cortando un puente, una avenida, o que sean empleados públicos. O sea, fíjense acá cómo también se termina de graficar lo que yo estoy diciendo, de que son proyectos bien funcionales al gobierno, digamos, porque de esta manera, por ejemplo, los docentes provinciales que hace unas semanas marcharon masivamente en reclamo de un salario digno, bueno, con este proyecto podrían llegar a tener hasta 6 días de arresto. Tremendo. Lo mismo los trabajadores de la salud. Entonces, bueno, la verdad que es grave, muy grave este proyecto que se está planteando, como digo, porque va contra un derecho constitucional y que es un derecho que es la madre de todos los demás derechos humanos. Claro, ¿no? es inconstitucional, así es. ¿Luciana? Sí, totalmente. Así que, bueno, apelamos, nosotros vamos a tener, como les decía, esta multisectorial del martes, ahí se van a definir acciones conjuntas, y bueno, vamos a salir a enfrentar estos proyectos, pero el oficialismo está decidido a avanzar, ya van a convocar una nueva comisión la semana que viene, así que, bueno, ya sabemos cómo se manejan, ¿no? De un día para el otro, se aprueban las normativas sin demasiado debate. Así que, bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias y nos van a encontrar de nuevo en las calles, digamos, en contra de esto. Porque además, también yo creo que es importante, yo creo que si esto se aprueba, va a ser un retroceso en la democracia, porque es un ataque directo a las libertades democráticas, pero también, digamos, llegó el momento de que las papas terminen de quemarse, y esto, la verdad, lamentablemente va a suceder porque quienes deberían estar abocados a resolver los problemas estructurales están pensando en estas cosas. Entonces, cuando las papas terminan de quemarse, no va a haber ley ni código de convivencia que frene nada, digamos, porque es así, digamos, cuando uno ya, la situación no da para más, cuando uno ya no logra tener ni un plato de comida ni una sola vez al día, digo, cuando hay cuestiones, ataques permanentes, bueno, la gente sale a la calle, digamos, ¿no? Y no lo van a poder frenar con este tipo de cosas. Bueno, Luciana, Luciana, para ir cerrando, simplemente te iba a consultar, Luciana, aprovechando tu generosidad para atendernos, si en el plano político, en el plano electoral, hay por parte del espacio, del MST, del FIT Unido, alguna proyección para el departamento de Santa María, si se están dialogando con algún tipo de vínculos con otros espacios cercanos para el próximo instancia electoral. Bueno, sí, nosotros la verdad que estos meses hemos estado muy abocados a los distintos conflictos y situaciones, porque la situación está realmente crítica, pero nadie va a poner en duda de que se están adelantando los tiempos electorales, claro, y están todos los espacios discutiendo en ese sentido. Nosotros con mucho esfuerzo venimos hace algunos años bueno, conformando el Frente de Izquierda Unidad, y lo decimos con esfuerzo porque, bueno, siempre digamos, ha sido un reclamo histórico que nos han hecho la izquierda de garantizar la unidad,
y lo hemos logrado, pero es un trabajo cotidiano, permanente, y bueno, tenemos que ver también cómo eso se refleja en un acuerdo cuando ya también podamos conocer cuáles son las reglas de juego, digamos, ¿no? Porque la verdad que hoy no se sabe si va a haber paso o no va a haber paso a nivel nacional, no se sabe la fecha de la elección provincial, bueno, hay como cuestiones claves que en base a eso también vamos a ver cómo podemos establecer un acuerdo entre las distintas fuerzas. Y nosotros además, desde el MST, hace tiempo que venimos planteando debates abiertos en relación a qué tipo de herramienta política hay que construir, y creemos que el Frente de Izquierda Unidad tiene que dejar de ser una mera alianza entre 4 partidos para transformarse en un movimiento político de izquierda, donde también tenga lugar todo el activismo ambiental, feminista, de derechos humanos que existe, que es un activismo independiente, y que hoy no es parte de ningún partido, pero que está buscando desde dónde también dar el salto a la herramienta política tan necesaria para que realmente podamos llegar con fuerza a los lugares donde se toman las decisiones que nos afectan a todos. Entonces, esos son los debates que estamos dando. Seguramente, digamos, vamos a tener una lista y una propuesta para el departamento de Santa María. Nosotros tenemos nuestro compañero Pedro Garbi, que ha sido candidato en otras oportunidades, pero como justamente estamos tratando de hacer un armado más amplio, ¿no? más integral con otras fuerzas, bueno, todavía no sabemos cuáles son las personas que van a estar encabezando el proyecto en el departamento, pero vamos a estar trabajando para tener una herramienta lo más fuerte posible en toda la provincia, porque la verdad que más allá de que hay muchas imprecisiones sobre las elecciones del año que viene, lo cierto es que todo el abanico, digamos, que se viene planteando es todo de derecha, ¿no? Incluso, bueno, ahora hay que ver cómo se expresa el armado de Milei en la provincia, y también, digamos, tenemos espacio tanto el izquierdismo como Juntos por el Cambio, la verdad que no plantean grandes diferencias, y desde el kirchnerismo, lo hemos visto en las elecciones provinciales pasadas, donde ellos directamente decidieron no presentar lista y llamaron a votar a Schiaretti, ¿no? Entonces, frente a lo que está haciendo el gobierno nacional con Massa, digamos, que es que el ministro superpoderes, digamos, que ha representado un giro mayor a la derecha, la verdad que nosotros vemos de que no hay una expresión, ya no te digo de izquierda, ni siquiera progresista, que no sea la nuestra, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante fortalecer esta pata, porque no se enfrenta la derecha con más derecha, hace falta más izquierda, que somos quienes desde siempre venimos planteando las soluciones de fondo a los problemas estructurales, quienes tenemos la voluntad política y le ponemos el cuerpo a los distintos reclamos, los 365 días del año. Entonces, bueno, ahora tenemos que ver cómo se puede expresar ese capital político en las elecciones, ¿no? Claro. Tratando de integrar a todos los que buscan realmente un cambio en serio. Digo, porque hay mucha gente completamente desencantada que ha votado al gobierno de Alberto a nivel nacional, porque, digamos, veníamos de 4 años del macrismo que fueron realmente terribles, pero que, digamos, tenían otras expectativas y ahora están completamente desencantados, desmoralizados. Entonces, bueno, también a todos ellos y ellas estamos hablando para ver cómo podemos apostar a una verdadera alternativa con la izquierda. Te agradecemos, Luciana, te agradecemos mucho, bueno, el tiempo para la entrevista. No, por favor, muchas gracias a ustedes por este espacio para poder contar también nuestras ideas y propuestas. Bueno. Muy gracias, Luciana. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego.